Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice obtener las siguientes funciones de mayor a menor de acuerdo con el valor de su derivada en el punto x igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este problema? Tengo que derivar todas y cada una de estas funciones y una vez derivadas evaluarla en el punto x igual a 2. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas funciones tienen la forma de una constante entre una función. Una constante entre una función. En realidad, una constante entre una función ya pasa lo mismo con la de una constante elevada a una función. Su uso es tan frecuente que ya tiene una fórmula de derivación directa, que como tal no se considera como una fórmula de derivación directa, pero en los formularios actuales ya está la fórmula de derivación como una fórmula de derivación directa, pero la manera correcta no es esa, ¿no? Entonces, solamente se los estoy diciendo, ¿por qué? Porque la f de x la voy a derivar de la manera correcta y para las demás funciones la voy a derivar mediante la fórmula de derivación directa. Esto para agilizar el proceso. ¿Por qué? Porque en realidad la respuesta no es derivarlos, la respuesta es derivarlos, evaluarlos y acomodarlos. Entonces, primero voy a derivar f de x de la manera correcta, así que decimos que la derivada de menos 1 entre x menos 3 respecto de x va a ser igual a... Primero que nada, para poder resolver este problema, lo que tengo que hacer es utilizar la propiedad de las derivadas, que me dice que la derivada de una constante por una función respecto de x va a ser igual a constante por la derivada de la función respecto de x. Entonces saco como constante todo lo que tenga esa función. Lo único que tiene como constante es el menos 1, así que nada, le voy a sacar un signo menos. Sería menos la derivada de 1 entre x menos 3 respecto de x. Esto va a ser igual a, una vez más insisto, lo estoy haciendo por la manera correcta. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Desde este punto yo puedo derivarlo de dos maneras diferentes. Primero, la derivada de un cociente y el segundo es este x menos 3 que está dividiendo. Yo lo puedo subir al numerador con el signo del exponente contrario mediante la propiedad de los exponentes, que me dice que a a la menos m es igual a 1 entre a a la m. ¿A qué está siendo elevado x menos 3? X menos 3 está siendo elevado a la 1, aunque no se vea. Entonces esto va a ser menos la derivada de, subiéndolo al numerador con el signo del exponente contrario, me quedaría la derivada de x menos 3 a la menos 1 respecto de x. Ahí está. Entonces, ahora voy a derivar eso mediante la fórmula de derivación de una función elevada a una potencia, que me dice que la derivada de u a la m respecto de x va a ser igual a m por u a la m menos 1 por la derivada de u respecto de x, cuando u es una función derivable respecto de x. Entonces, esto va a ser igual a este menos 1, lo paso de este lado y serían menos por el menos, ¿verdad? Menos por menos. Ahorita lo voy a dejar indicado, que va a multiplicar a x menos 3 a la menos 1 por la derivada de u, que u es lo que está dentro de la potencia, que sería x menos 3 respecto de x. Ahí está. Esto va a ser igual a menos por menos, va a ser más únicamente, que va a multiplicar a x menos 3 a la menos 1 serían menos 2. Por la derivada de x menos 3. La derivada de x menos 3 la voy a derivar mediante la propiedad de las derivadas, que me dice que la derivada de u más v respecto de x es igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x. Entonces, esto va a ser la multiplicación de la derivada de x respecto de x más la derivada de menos 3 respecto de x. Ahí está. Esto va a ser igual a x menos 3 a la menos 2, que va a multiplicar a la derivada de x respecto de x. Esa es una fórmula de derivación directa y decimos que la derivada de x respecto de x es igual a 1 únicamente. Entonces tendríamos que la derivada de x respecto de x es 1 más la derivada de menos 3 respecto de x. Como menos 3 es una constante, vamos a utilizar la fórmula de la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de menos 3 respecto de x es 0. Esto va a ser igual a x menos 3 elevado a la menos 2, que va a multiplicar a 1 más 0, pues solamente es 1. Y esto va a ser igual a x menos 3 a la menos 2. Esto va a ser igual a, mediante la propiedad de los exponentes utilizada anteriormente, lo voy a escribir como 1 entre x menos 3 al cuadrado positivo. Y esto, pues ya sería el resultado de la derivada. Entonces, ese es el resultado de la derivada. Lo que voy a hacer ahora es evaluarlo en el punto x igual a 2. Así que vamos a borrar esto que tenemos aquí y vamos a evaluarla. Así que decimos que
f' de 2 va a ser igual a 1 entre 2 menos 3 al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 entre 2 menos 3 es menos 1 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 entre menos 1 al cuadrado. Recuerden que como el signo menos sí está dentro del cuadrado, entonces sería menos 1 por menos 1 es 1 positivo y 1 entre 1 es igual a 1. Entonces el resultado de f de x al evaluarla en el punto x igual a 2 en la función de la derivada sería igual a 1. Vamos a derivar ahora este y este mediante la fórmula de derivación, ahora sí, directa. Entonces, vamos a empezar con esto. Para empezar voy a poner la fórmula de derivación. ¿Cuál es la fórmula de derivación? La fórmula de derivación la podemos encontrar de la siguiente manera. La derivada de una constante respecto de x, de una constante sobre x respecto de x, va a ser igual a menos la constante entre x al cuadrado, que también la podemos encontrar en su variante de la derivada de una constante entre una función respecto de x, va a ser igual a menos la constante entre la función al cuadrado por la derivada de la función respecto de x. Entonces puedo utilizar cualquiera de esas dos variantes de fórmula. Recuerden que esto es cuando la x es únicamente lineal y esto es cuando ya tenemos una función más avanzada, ¿no? Entonces, g de x. Para derivar g de x vamos a utilizar la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque ya tenemos una suma de x más 1, ¿verdad? Una suma de funciones. Entonces, vamos a derivar g de x. Para derivar g de x tendríamos que utilizar ya esta fórmula y decimos la derivada de 2 entre x más 1 respecto de x va a ser igual a, utilizamos menos la constante, nuestra constante en este caso es un 2 entre x más 1 elevado al cuadrado, x más 1 elevado al cuadrado por la derivada de x más 1, por la derivada de x más 1 respecto de x. Esto va a ser igual a menos 2 entre x más 1 elevado al cuadrado por la derivada de x más 1. La derivada de x más 1 sí es muy directo, pero vamos a seguir haciéndolo paso por paso. Me quedaría como la derivada de x respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. Esto va a ser igual a menos 2 entre x más 1 elevado al cuadrado, que va a multiplicar la derivada de x respecto de x es 1, más la derivada de 1 respecto de x, como 1 es una constante, sería 0. Esto va a ser igual a menos 2 entre x más 1 elevado al cuadrado, que va a multiplicar a 1 únicamente, y esto va a ser igual a menos 2 entre x más 1 elevado al cuadrado. Evaluando nuestra función g de x en el punto x igual a 2, vamos a decir que esto va a ser igual a menos 2 entre 2 más 1 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a menos 2 entre 2 más 1, que son 3 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a menos 2 entre 9. Entonces me quedaría como menos 2 novenos. Perfecto. Ahora vamos a derivar este menos 3 entre x. Perfecto. Vamos a derivar esa función. Y decimos que me quedaría como menos 3 entre x. Sería la derivada de menos 3 entre x respecto de x. Va a ser igual a, primero saco la constante, solamente el signo menos, me quedaría como menos la derivada de 3 entre x respecto de x. Y esto va a ser igual a, ¿qué fórmula de derivación voy a utilizar? ¿Esta o esta? Pues como la x del denominador es una x lineal, voy a utilizar esta. Entonces sería el menos que va a multiplicar a la derivada de esto, que sería menos la constante, que es 3 entre x al cuadrado. Ahí está, perfecto. Esto va a ser igual a menos por menos, va a ser más 3 entre x cuadrada, y esta sería la derivada de esta función. Evaluando en el punto x igual a 2, tendría que h' de 2 va a ser igual a 3 entre 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a 3 entre 4, y me quedarían como 3 cuartos. Perfecto. Y por último, esta que tenemos aquí, que es y de x. Vamos a derivarla. Serían la derivada de 4 entre x más 2 respecto de x. Esto va a ser igual a
¿Qué fórmula de derivación voy a utilizar? ¿Esta o esta? Como la x del denominador no es una x lineal, es una función, una suma de funciones, voy a utilizar esta fórmula que tenemos aquí. Entonces sería menos la constante, que en este caso es un 4, entre x más 2 elevado al cuadrado, x más 2 elevado al cuadrado, por la derivada de x más 2 respecto de x. Esto va a ser igual a menos 4 entre x más 2 al cuadrado por la derivada de x respecto de x más la derivada de 2 respecto de x. Esto va a ser igual a menos 4 entre x más 2 elevado al cuadrado por la derivada de x respecto de x es 1, más la derivada de 2 respecto de x pues solamente es 0. Esto va a ser igual a menos 4 entre x más 2 al cuadrado por 1, y esto va a ser igual a menos 4 entre x más 2 al cuadrado. Entonces, evaluándolo en el punto x igual a 2, tenemos que y' de 2, y' de 2 va a ser igual a menos 4 entre 2 más 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos 4 entre 2 más 2, que es 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, y esto va a ser igual a menos 4 entre 16. Esto va a ser igual a menos un cuarto. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a acomodar de mayor a menor. ¿Sí es de mayor a menor o de menor a mayor? Es de mayor a menor. Entonces vamos a acomodar de mayor a menor. De mayor a menor. Entonces, ¿cuál es el mayor? Tenemos que esto es 1 menos 2 novenos, 3 cuartos y menos un cuarto. Por cualquier cosa podemos hacer las divisiones, ¿no? O a simple vista también podemos ver cuáles son los mayores y cuáles son los menores. En este caso, ¿cuánto vale 3 cuartos? 3 cuartos ni siquiera es un 1, sería punto y algo. Entonces, primero vamos a empezar con el 1, que sería, no sé si tenían una A, B, C y esas cosas. 1, 2, 3, cuarto, ahí está. Entonces, primero vamos a poner el 1, que es el 1, ahí está, perfecto. Después, ¿qué es mayor? Pues obviamente 3 cuartos, porque estos dos son negativos. Entonces sería 1, 3, 1,3, ¿qué es mayor? Menos 2 novenos o menos un cuarto. Menos 2 novenos es punto 1, ¿no? Ajá, punto 1. Sí, menos punto 1, y este sería menos punto 2. Entonces este es mayor que este, ¿verdad? Recordemos que en la recta numérica, aquí yo tengo el 0, este va a ser menos 1, este va a ser menos 2, este va a ser menos 3, y entonces mientras más grande sea el número negativo, es más pequeño, ¿verdad? Menos 3 es más pequeño que menos 1. Menos 2 novenos, ya dijimos que es menos punto 1, entonces encontraría como por acá, menos 2 novenos, y menos un cuarto es punto 2, y se encontraría por acá, ¿no? Entonces seguirían menos 2 novenos, que es el 2, y por último sería el menos un cuarto, que es el 4. Y este sería el orden de mayor a menor y el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el problema que dice determinar los puntos críticos de la función, y me dan esta función que tenemos aquí. Bueno, primero que nada tenemos que recordar qué son los puntos críticos. Los puntos críticos es el valor donde la derivada de la función es igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer para obtener los puntos críticos? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, escuchen. Derivar la función. Una vez derivada la función, separarla en sus factores y cada uno de los factores igualarlos a 0 y despejar el valor de x. No es tan difícil. Entonces, primer paso, derivar la función. Vamos a derivar esta función y decimos que f' de x va a ser igual a 3x cuadrada menos 12x menos 36. Ahora, vamos a hacerlo en cámara lenta, ¿va? Esto me quedaría como la derivada de x cúbica menos 6x cuadrada menos 36x más 7 respecto de x. Vamos a aplicar la propiedad de las derivadas, que me dice que la derivada de u más v respecto de x va a ser igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada de x cúbica respecto de x más la derivada de menos 6x cuadrada respecto de x, ¿verdad?
más la derivada de menos 36x respecto de x, más la derivada de 7 respecto de x. ¿Qué vamos a hacer después? Es aplicar la propiedad de las derivadas que me dice que la derivada de una constante por una función respecto de x va a ser igual a la constante por la derivada de la función respecto de x. Ahí está. Entonces vamos a sacar las constantes de nuestras funciones. ¿Qué es constante? Todo aquello que no tenga una x. Entonces aquí no tengo una constante. Bueno, la constante es 1, pero no lo sacamos. Me quedaría como la derivada de x cúbica respecto de x. Aquí que sale como constante sale menos 6 por la derivada de x cuadrada respecto de x. Aquí que sale como constante menos 36 por la derivada de x respecto de x. Y aquí la única constante es 7. Y como es una constante, es decir, esta función no posee ni una sola x, automáticamente es la derivada de una constante. Entonces la vamos a dejar así. Más la derivada de 7 respecto de x. Ahora, para esta y esta derivada voy a aplicar la fórmula de derivación que me dice que la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Y para esta derivada voy a aplicar la fórmula que me dice que la derivada de x respecto de x es igual a 1. Y por último, para esta la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. Vamos a empezar a derivar. Esto va a ser igual a la derivada de x cúbica respecto de x. ¿Qué me quedaría según x a una potencia? Serían 3x a la 3 menos 1. Ahí está. Ahora, menos 6 que va a multiplicar a 2x a la 2 menos 1. Perfecto. Menos 36 que va a multiplicar la derivada de x respecto de x. Dijimos que es 1. Perfecto. Más el 0. Esto va a ser igual a 3x al cuadrado menos 12x a la 1 menos 36. Y esta sería la derivada de la función. Como podemos darnos cuenta, es exactamente lo que había puesto aquí. Entonces, vamos a borrar esta wea y vamos a sacar ahora sí los puntos críticos. Recuerden, un punto crítico o los puntos críticos es el valor donde la derivada de la función se convierte en 0. Por lo tanto, tengo que igualar todo esto a 0. Me quedaría como 3x cuadrada menos 12x menos 36 igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Separarlo en sus factores. Pero antes de separarlo en sus factores, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vean, observen, ¿qué tienen en común todos estos términos? Es pregunta, ¿eh? Me tienen que responder. Si no me responden, no empiezo. Entonces, en los comentarios tienen que poner la respuesta que tienen en común. Pues lo que tienen en común todos es que son múltiplos de 3. Todos los términos son múltiplos de 3. Eso quiere decir que yo puedo multiplicar absolutamente toda la expresión por un tercio. ¿Por qué por un tercio? Porque todos tienen un factor común y ese factor común es 3. Por esa simple razón. ¿Y por qué lo estoy haciendo? No quiere decir que esto no se pueda factorizar. Claro que se puede factorizar sin ningún pedo. Pero pasa una cosa. Esto es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Y si multiplico por un tercio, voy a tener un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Esto es 1.000.000 de veces más fácil de factorizar que esto. No estoy diciendo tampoco que esto sea difícil, no lo es, pero es más fácil esto. Entonces, voy a multiplicar absolutamente todo por un tercio. Sería un tercio por 3x cuadrada, serían 3x cuadrada sobre 3. Menos 12x por un tercio serían menos 12x entre 3. Menos 36 entre 3 igual a 0 por un tercio, pues solamente es 0. Dividimos 3x cuadrada entre 3 serían x cuadrada menos 12x entre 3 serían 4x, menos 36 entre 3 serían 12. Y esto va a ser igual a 0. Ahora sí. Factorizamos mediante la factorización el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, que es esta. ¿Qué hacíamos? Separamos en dos factores, repartimos la variable cuadrática en cada uno de los factores, serían x y x. El primer signo va en el primer factor y el producto de los signos va en el segundo factor. Menos por menos es más. Ahora, dos números que multiplicados me den menos 12 y sumados me den menos 4. Menos 12 multiplicados y sumados menos 4. Esos números son 6 y 2. 6 y 2. Menos 6 más 2 serían menos 4. Menos por más es menos. 6 por 2 son 12. Perfecto.
Ahora, cada uno de los factores los igualo a 0 y despejo el valor de x. Serían x menos 6 es igual a 0, x es igual al menos 6 que está restando, lo paso sumando, x igual a 6. Ahora, x más 2 es igual a 0, x es igual a menos 2. El 2 que está sumando lo paso restando. Y los puntos críticos de esta función serían x igual a 6 y x igual a menos 2. Y este sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver esa prueba que dice derivar la función y vean esta función que tenemos aquí cuando x es mayor que 0. Una vez más, el x mayor que 0 solamente es una restricción porque recuerden que no existen los logaritmos naturales negativos. Entonces decimos que vamos a tener que derivar esta función. Esta función es un producto de funciones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una función exponencial por una función logarítmica. Entonces vamos a recordar cuál es la fórmula de derivada de producto de funciones. Decimos que la derivada de f de x por g de x respecto de x va a ser igual a f de x por la derivada de g de x respecto de x más g de x que va a multiplicar a la derivada de f de x respecto de x, que también recuerden que la podemos encontrar en su variación de la derivada de u por v respecto de x. Cuando u y v son funciones derivables respecto de x, sería u por v' más v por u', que es exactamente lo mismo, pero esta notación es más bonita, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Primero que nada, pasamos esto, la notación hermosa y sabrosa que me dice que la derivada de e a la x por el logaritmo natural de x respecto de x va a ser igual a ¿qué es f de x y qué es g de x? F de x sería e a la x y g de x sería el logaritmo natural de x. Me quedó fea esa g. Entonces me quedaría como f de x, que es nada más e a la x, por la derivada del logaritmo natural de x respecto de x, más g de x, que es el logaritmo natural de x por la derivada de e a la x respecto de x. Ahí está. Afortunadamente las dos son derivadas extremadamente directas y me dice que la derivada del logaritmo natural de x respecto de x es igual a 1 entre x y la derivada de e a la x respecto de x es igual a e a la x. Entonces son fórmulas de derivación extremadamente directas, así que decimos que esto va a ser igual a e a la x, que va a multiplicar a la derivada del logaritmo natural de x respecto de x, solamente es 1 entre x, más el logaritmo natural de x por la derivada de e a la x, que también es e a la x. Ahí está, sabroso y delicioso. Ahora, ¿qué podemos hacer? No sé qué haya hecho la guía, pero personalmente hablando, yo le factorizaría una e a la x por factor común. Entonces esto sería igual a e a la x, que va a multiplicar a 1 entre x más el logaritmo natural de x. Y así es como yo dejaría el resultado de este problema. Una vez más, insisto, no sé qué haya hecho la guía. Vamos a revisarlo. Me quedaría como, oh sí, factorizó un e a la x. Entonces el 46 sería el inciso a chingada madre. Cabrón, está en drogas este pedo. Decimos, a ver, 46, sí, 46. 46 es la A. Dice que nada más es 1. Eso es una mamada. Es una mamada. La guía está mal otra vez. Otra vez está mal la guía. Otra vez está mal la guía. El resultado de este problema sería lo que ellos tienen como el inciso C, pero marcan el inciso A como la respuesta correcta. Está mal, es una mamada. Pero bueno, ya sabemos que la guía está pendeja, ¿no? Bueno, los que revisan la guía están pendejos. Luego por eso no me meten en los pinches canales recomendados, ¿no? Entonces, pues el resultado de este problema sería e a la x por esto que tenemos aquí. Y este sería el resultado correcto de este problema.